profesora. El día de hoy, junto con mis compañeros María Camila Jiménez, Vanessa Estefanía Bernal, Roger Parada, Luis Alejandro Moreno, Lidia Córdoba, Sebastián Jiménez y quien les está hablando, Karen Melissa Novoa, expondremos el artículo científico que hemos escogido, que tiene por nombre Estabilidad de los rasgos genéticos y agronómicos de las plantas de trigo transgénicas libres de marcadores generados a partir de agrobacterias, transformación mediada en segunda y tercera generación. Para hablar un poquito sobre el trigo, que es el cultivo al que se le hizo el estudio, es importante saber que el trigo es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo y que aporta aproximadamente un tercio de las calorías que consumimos. Este cultivo pues es consumido globalmente. Es importante saber que la tolerancia del trigo al estrés biótico y abiótico está estrechamente relacionada con todo lo que es la producción agronómica y pues la seguridad alimentaria. Para poder satisfacer todas esas necesidades de la creciente población mundial, pues es necesario realizar enfoques sobre ingeniería genética. El objetivo de este estudio pues es analizar la genética, estabilidad de las plantas de trigo transgénicas que están libres de marcadores en la segunda generación y en la evaluación de la estabilidad de sus rasgos agronómicos en tercera generación. La investigación descrita aquí pues sienta una base sólida para la generación y aplicación de marcadores de plantas de trigo transgénicas libres con importantes características agronómicas para el futuro. A continuación les vamos a hablar de materiales y métodos. Primero tenemos materiales vegetales. Los genotipos de trigo utilizados en este estudio incluyeron las variedades de primera CB 037, Chinen Spring, Sikun 9 y la F1 híbrido Kenon 199. La T2 y T3, las líneas transgénicas H22 y H27, se derivaron del material receptor KC y las líneas desde la H28 hasta la H31. Estas fueron derivadas del receptor Sinum 9, que se había transformado previamente en la cepa de Agrobacterium. Segundo, tenemos tinción histoquímica y detección Q-stick, expresión en plantas de trigo transgénicas. Brevemente, los segmentos de hojas de plantas de trigo transgénicas sin marcadores sumergieron directamente en una solución de tinción Gus. Esta consistía en fosfato de sodio con un tapón de 0,1 mol y pues tenía un pH de 7. Tercero, la extracción de ADN y amplificación por PCR. Bueno, aquí se extrajo el ADN genómico de la planta de trigo transgénica sin marcadores utilizados en el kit nuclein. Estos genes se verificaron mediante amplificación por PCR, fragmentados en 429 y 995 ppb, utilizando unos pares de cebadores. Ya en el cuarto paso, ellos utilizaron una fluorescencia en el lugar de hibridación. Aquí se recolectaron raíces de rápido crecimiento de plántulas de trigos, resultados de transferencia. Estas plántulas habían sido germinadas en papel absorbente. Las plántulas de raíces trataron con dióxido de nitrógeno durante 2 horas y luego se fijaron durante 5 minutos con ácido acético glacial al 90%. Y como último método, se utilizó examen de características agronómicas y análisis estadístico. Primero se cultivaron líneas transgénicas libres de marcadores en un invernadero y se registraron la fecha de madurez, brote y la plántula. Se seleccionaron 10 plántulas al azar de cada región duplicada en la etapa de madurez y se examinaron para determinar la altura de la planta, longitud de espigas, el crecimiento de las espigas por planta y el peso de 1000 gramos. Bueno, aquí en resultados primero identificamos de T1 plantas de trigo transgénica por FIS. Primero se utilizó FIS para confirmar la presencia de genes Diana y su estabilidad genética. Se utilizaron sondas basadas en dioxigenina para marcar el GUS y el BAR genes respectivamente. Luego en GUS barra y GUS planta, 2 pares de cromosomas con señales verdes para el GUS y un gen par de cromosomas con una señal roja para el BAR gen que se identificaron, como se puede observar aquí en la figura 1. Además, en barra GUS y barra planta, solo un par de cromosomas se identificaron en las ondas verdes o rojas, lo que indica que el GUS o BAR de los genes estaban presentes como copias únicas en estas líneas respectivamente. En el GUS BAR planta no se observó marcaje cromosómico con sondas basadas en dioxigenina diseñadas al 2.4. Fluorescencia en un lugar hibridación para unir GUS o BAR. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Jiménez y
Dando continuidad con el tema de este artículo, en la parte de resultados, eh, se habla acerca de la estabilidad genética de las plantas de trigo transgénicas libres de marcadores en el tratamiento de generación. Bueno, para este resultado lo que se hizo fue escoger 7 plantas de trigo transgénicas sin marcadores, y de estas se escogieron 2 líneas, una línea de KC2 y otra línea de X2. En la línea KC2 fueron denominadas 2 plantas como H22 y H27. En la línea X2 se denominaron 5 plantas como H28, H29, H30, H31 y H32. Todo ese tratamiento de las plantas de trigo transgénico, bueno, se analizaron mediante pues el análisis histoquímico de la actividad de Gus, la detección por PCR de la Gus y Bar genes, y finalmente se hizo un análisis de la tira Quistis, detección de la proteína de barra. Como conclusión de esta estabilidad, de que fueron escogidas 7 plantas para mirar cuáles de ellas estaban libres de libres de marcadores, perdón. Bueno, entre las líneas de trigo transgénicos seleccionadas para el análisis adicionales, se encontraron que la línea del H22, H27, H28, H29, H30 eran las plantas que se encontraban libres de marcadores, lo cual pues indicaba que eran líneas transgénicas estables. Continuando con la exposición en la parte de análisis y resultados, para hablarles un poquito de esta parte, pues básicamente lo que se hizo acá es que se seleccionaron 4 líneas de trigo transgénicos sin marcadores para el análisis pues, de la estabilidad de rasgos agronómicos en la tercera generación. Se utilizó la variedad salvaje Chinsun 9 y todas las plantas se cultivaron en condiciones de invernadero. Las características que se evaluaron fueron la altura de la planta, la longitud de la espiga, la espiguilla y el número de granos por espiga, pues de cada una de las 4 líneas sin marcadores. Los resultados los podemos observar en la tabla 2, como se muestra ahí en la diapositiva, y pues también cabe destacar que también se evaluaron los mismos rasgos en plantas de tipo silvestre, y no se observaron pues cambios significativos o diferencias en cuanto a la altura de la planta y el número de espiguillas por espiga, como se puede observar pues en la tabla, ¿cierto? Sin embargo, pues se observaron diferencias muy significativas en el número de granos en la H28, aquí H28 raya 3, y en la H29 raya 5 se observó también una diferencia muy significativa en la longitud de la espiga para la H29 raya 5, acá, como lo muestra la tabla. En cuanto a los rasgos agronómicos, mire, ahí está la figura 4, que es la que nos muestra que no hubo ningún cambio en cuanto a la longitud de la planta. En cuanto a los rasgos agronómicos, no se encontraron tampoco diferencias pues en la H28 raya 1 y en la H30 raya 28, en comparación con la salvaje. Cabe destacar que también se evaluó las características relacionadas con el grano, incluido el peso de miligramos, la longitud y el ancho del grano. Seguidamente, vengo a hablar de la importancia y la estrategia de obtención de marcadores de plantas transgénicas libres. En este caso, pues el número de variedades de plantas desarrolladas utilizadas en enfoques transgénicos han aumentado año tras año a medida que la tecnología y la ingeniería genética se vuelve más sofisticada. Las plantas genéticamente modificadas han dado lugar al aumento de la producción y los ingresos de los agricultores por la adaptación generalizada. También ha llevado a las reducciones en el uso de pesticidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las plantas transgénicas año tras año han incrementado el valor que los agricultores tienen, permitiéndole así sembrar más cantidades, ya que ayuda a la economía, a los ingresos. Por otra parte, también ayuda al medio ambiente porque dice que la reducción de pesticidas, o sea, menos uso de agroquímicos se están utilizando. Entonces, por esta parte, pues estas plantas genéticamente modificadas son buenas, son favorables, tanto para el agricultor como para la economía. Los rasgos agronómicos que se tuvieron en cuenta fueron 4 líneas transgénicas libres de marcadores en plantas salvajes o plantas libres.
Entonces, nos muestran en la gráfica, se puede observar, en la gráfica 4 se puede observar la comparación de la altura de la planta, el peso, que fueron gramos, en cuanto a las líneas transgénicas libres de marcadores de tipo silvestre, Inchun y la etapa de madurez. Entonces, los 4 líneas de transgénicos sin marcadores se incluyeron la X, la XS9, la H28-1, la H28-3, la H29-5 y la H30-8. Respectivamente, pues, de tipo salvaje, la altura de la planta A, que se puede decir en esta, que fue TQW, y la B, las barras significan la SD. O sea, esta aquí se puede observar que fue la que mayor tuvo la altura. En cuanto a la mejora y la calidad de los productos agrícolas, sin embargo, la aplicación de cultivos modificados genéticamente se han limitado, principalmente como el maíz, el algodón, la resistencia de los insectos y la soya, y la resistencia a herbicidas. Entonces, pues, se puede ver claramente que, pues, no mostraron casi diferencias obvias con respecto a la XC9, ¿no? De tipo que fue de tipo salvaje, o sea, quiere decir que esta planta pues tiene mayor resistencia a lo que cuanto a insectos, pesticidas, se puede decir, ¿no? En cuanto a la figura, podemos decir que la figura 5 de análisis agronómico del rasgo de 4, sin marcar la línea de trigo transgénico y el Sinchun 9 de tipo silvestre, los números que del 1 al 5 representan, que es también lo mismo, las mismas que están aquí, XSC 9, H28E1, H2823, -3, perdón, H28-5 y H30-8. Respectivamente, para formar la espiga A, la que se puede observar aquí, apariencia del rasgo B, o sea, para que la espiga tenga una mayor probabilidad de formarse, depende de la semilla, como se puede observar aquí, que según la semilla, pues la espiga tuvo su incremento a la hora de crecer. La etapa de madurez, lo que indica que los 5 líneas mostraron diferencias significativas, o sea, presentaron diferencias muy obvias en cuanto a al tamaño, en cuanto a la forma de desarrollarse, y esto va a deriva según la semilla que utilizaron. Ya por otra parte, pues también decía el artículo que el estudio anteriormente realizados han generado plantas de trigo transgénicas y marcadores a partir de variedades de trigo chino y su F1 híbridos con eficiencia de 4,3% por Agrobacterium mediado con transformación del contenido según las regiones de ADN y dependencias. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de la aplicación de la tecnología FISH en la identificación de las plantas transgénicas que se realizó en esta investigación. Normalmente las plantas transgénicas se identifican mediante análisis de PCR, que le encontramos aquí en primer lugar, y luego el número de copias del transgen integrado en el genoma se determina mediante la transferencia Shouter, que aquí se tiene un breve ejemplo. Sin embargo, FISH se puede usar fácilmente para identificar tanto la presencia como el número de copias de los fragmentos de ADN extraños integrados en el genoma de la especie de la planta. En esta investigación se analizó plantas de trigo transgénicas T1 derivadas de experimentos de cotransformación por FISH
utilizando sondas de color dual específicas para los genes Gus y Bar. Y se confirmó que los dos genes extraños también se integraron en las regiones digitales de los cromosomas, como lo podemos observar aquí en A, donde la detección de Gus y Bar de genes en plantas de trigo transgénicas libres de marcadores de T1 de primera generación, pues usando esta técnica de fluorescencia in situ en hibridación FISH, se señala aquí con color rojo y blanco la presencia de Gus y Bar en los cromosomas. De hecho, en esa investigación se detectó más de 50 plantas de trigo transgénicas independientes derivadas de la transformación mediada por Agrobacterium, y se descubrió que el cassette de expresión de ADNT estaba integrado en las regiones distales de los cromosomas, pues en la mayoría de las plantas, y en la parte proximal o casi central en algunas plantas, sin integración en la región del centrómero, que pues estos datos no fueron publicados aquí en este artículo, pero se tuvieron en cuenta. En esta investigación se infirió que las regiones distales de los cromosomas pues tenían menos heterocromatina, y estas podrían romperse con más frecuencia que la región cercana del centrómero en los cromosomas Y. Por lo tanto, el transgen a menudo se integra en una posición en la región distal de los cromosomas vegetales. Bueno, continuando con la exposición del artículo como tal, pues ahora hablaremos un poco acerca del potencial de generación de plantas de trigo de edición de genes de marcadores. Pues en este orden de ideas hay que tener muy en cuenta que pues las repeticiones paliandrómicas, o sea, proteínas asociadas a CRISPR, Cas9, pues se han desarrollado de manera eficiente en ciencias de la vida para la edición del genoma, ¿sí? En este orden de ideas, pues es preciso decir que pues, se ha aplicado con éxito para la ingeniería genética, de muchas especies de plantas, ¿sí? Como pues para traer a colación un tema: tabaco, tomate, trigo, maíz y soya. Pues afortunadamente pues la edición del genoma y la integración del Cas, gRNA y el marcador seleccionable, ¿sí?, se insertan de una forma independiente en el genoma de la planta, pues lo que facilita, ¿sí?, al aislamiento de plantas sin transgen y pues sin marcadores. Pues por lo tanto las plantas diseñadas con el sistema CRISPR-Cas9 pues en definitiva no están sujetas a las mismas regulaciones de bioseguridad que las que contienen fragmentos de ADN extraños de los vectores binarios utilizados en los procesos de transformación tradicional. Cabe señalar, y esto es muy importante, que en algunos países estas variedades de plantas editadas por el genoma no se pueden utilizar bajo ninguna circunstancia directamente en lo que corresponde a la agricultura. En cuanto a los sistemas de transformación eficientes, son la base fundamental que impulsan la súplica generalizada de la edición del genoma basado en CRISPR-Cas9, ¿sí?, en plantas. La eficiencia de transformación del trigo ha experimentado importantes mejoras, donde el trigo es alohexaploide. Hay tres copias, de casi todos los genes, lo que da como pues resultado aplicaciones limitadas de edición del genoma utilizado CRISPR-Cas9, Agrobacterium. Pues a modo de síntesis, la generación de plantas de trigo transgénicas sin marcadores con inserción de copia única descrita en este estudio es muy importante, ya que representa un material útil para establecer el sistema CRISPR por Agrobacterium, ¿sí?
Por otro lado, las plantas de trigo transgénicas sin marcadores se pueden usar para realizar investigaciones que tengan que ver con los factores que afecten la eficiencia de edición, ¿sí?, de CRISPR en el CRISPR-Cas9, perdón, en el trigo, como los efectos del número de copias de gen y pues los diferentes tipos o los diferentes promotores utilizados para impulsar a lo que corresponde la expresión del sgRNA y el Cas9. Pues aquí termina mi intervención. Les dejaré a continuación con mi compañera que les hablará de otro tema que corresponde al artículo y el cual pues es muy interesante para tratar. La influencia de la integración transgénica en las principales características agronómicas en plantas de trigo. Teóricamente, la integración de un gen extraño afecta la expresión de un gen endógeno si el gen extraño se inserta cerca de las regiones codificantes o reguladoras del gen endógeno. En un estudio anterior encontraron que 14 líneas de trigo transgénico de 3 variedades de primavera transformadas con ambos GUS y NPT2 genes no mostraron cambios importantes en las principales características agronómicas, con la excepción de un ligero cambio en la altura de la planta y la fecha de madurez en unas pocas líneas. En este estudio evaluamos varios rasgos agronómicos principales y las características del grano en plantas de trigos libres, de marcadores y de tipos silvestres, y no identificaron muchas diferencias significativas, con la excepción de una pequeña diferencia en la longitud de la espiga y los granos por un pico en las pocas líneas, como se miraron pues en la tabla 2 y en la figura 4 y 5. Tomados en conjunto, los datos sugieren que las líneas de trigo transgénicas libres de marcadores se puedan aplicar ampliamente para la caracterización funcional de los genes diana y puedan eliminar algunos de los obstáculos típicos necesarios para la evaluación de la bioseguridad.